Muy buenas tardes. Quiero hacer este pequeño video para recordarles de qué forma nosotros podemos ingresar una figura humana dentro de nuestros espacios para poder conferirle escala y habitabilidad a sus espacios de forma muy simple en base a una imagen PNG que vamos a tener que configurar como un material. De igual forma, decirles que en algunas oportunidades los templates que nosotros utilizamos para algunas materializaciones muy complejas, en este caso lo utilizaré para colocar la etiqueta, como ven aquí, de Coca-Cola sobre la botella. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, la botella es transparente, por lo tanto tuve que recurrir a clonar los polígonos de la zona superior de la cara para luego colocarlo muy cercano a la botella y quedara la Coca-Cola en un material sólido, vale decir, un relleno en tinta plana, con un fondo transparente. De igual forma, la figura humana no es más que una fotografía, es un PNG, eh, que claro, en 3D Max hay que crearlo. En 3D Max no puede ser ingresado un PNG en forma directa. ¿Qué significa un PNG? Que es una figura o es una imagen que no posee fondo. Y más que no posee fondo, les tiene que quedar claro que una imagen, por muy PNG que sea, lo que tiene es que el canal alfa está separado de la imagen sólida. Vale decir, el canal alfa queda como transparencia, o es lo mismo que te diga la opacidad del fondo está en transparencia. Ya, entonces voy a hacer algo bastante sencillo, no algo tan complejo de modelado como lo que vemos acá. La botella de Coca-Cola es de alta complejidad porque presenta este acanalamiento eh, redondeado en todo su perímetro y es una forma, insisto, bastante compleja, aunque sabemos que la podemos realizar mediante un lathe y claro, con otros elementos, como digo, para poder generar estos acanalamientos, estos resaltes que tiene la botella, que lo tuve que realizar mediante una línea y eventualmente distorsionarlo o editarlo mediante un FF de box para poder dar estas curvaturas. De igual forma, es una botella que posee un líquido. Ya, como digo, entonces, pudiera parecer un elemento bastante sencillo de realizar, pero la verdad es que la botella de Coca-Cola es un objeto de alta complejidad. Entonces, como les digo, voy a hacer algo bastante más sencillo para que me entiendan. Y haremos el proceso de configuración de estos materiales a través de Adobe Photoshop, que es otra aplicación que eventualmente ustedes debieran manejar para poder generar intervenciones o alteraciones o modificaciones de una imagen. Esa es la función de Photoshop. Photoshop es un software creado para la intervención de una imagen. Así como 3ds Max es un software para generar visualizaciones de alta resolución porque posee estas herramientas para poder generar volumetrías de alta complejidad. Eh, He ido en estos momentos a 3D Max. Déjenme apagar porque ustedes comprenderán que, claro, para que se visualice el líquido, tuve que usar ciertos truquillos que te van dando la experiencia y que finalmente a mí me permiten entender que para que se vea efectivamente la transparencia y se vea el líquido, a eso me refiero, claro, tuve que ingresar bastantes luces en ese interior de la botella. Entonces déjenme apagar esa capa eh, y realizar, como les digo, algo bastante más simple para que me entiendan. Lo voy a crear en esa misma capa cero para no generar una complejidad. Voy a hacer un pequeño vaso que yo les quiero mostrar como, o recordar para ustedes cómo hacer el template y de igual forma, aquí me refiero con clonar la superficie exterior para poder colocar una etiqueta en transparencia. Ya, entonces voy a hacer un cilindro
de vaso, bastante sencillo. Le voy a sacar en los parámetros las 5 elementos de altura, déjenme activar las líneas, lo voy a convertir en, antes de convertirlo déjenme dejarlo un poco más pequeño, está muy grande con relación a la botella. Lo voy a convertir en un editable poly, voy a tomar el polígono superior, voy a hacer una instrucción, le voy a dar altura y voy a escalar esa superficie del polígono. Me está tomando el polígono superior, yo quiero solamente el polígono superior. Qué tontera. Ok. Ven, uno comete torpezas también. Voy a hacer un insert. Le vamos a dar OK. Voy a ir a la vista. Voy a aislarlo para que no me complique tanto. Voy a ir a la vista frontal zoom. Le voy a hacer una pequeña transparencia. Vamos a volver a hacer una extrusión, pero una extrusión negativa para que descienda. Le voy a dar OK, lo voy a escalar, lo vamos a escalar para que quede en la zona interna. Con zoom, zoom. Déjenme bajarlo también un poquito más. Lo vamos a dejar ahí. Luego voy a tomar estos polígonos inferiores. Podría hacer un turbo smooth. Déjenme ver si lo podemos hacer más sencillo aún. Si yo encuentro la herramienta que estoy buscando. Ya. Déjenme hagámosle un turbo smooth. Para que ellos recuerden que voy a colocar unas líneas de seguridad donde no quiero que se deforme la superficie. Con Swift Loop le estoy colocando estas líneas de seguridad. Me faltó la línea interna. Y en los polígonos, tanto interiores como el inferior, voy a aplicar un insert. Y al elemento le voy a dar un turbo smooth. De esa forma obtenemos un paso bastante extraño, pero curvo. Déjenme verlo en sólido. Tenemos un paso curvo. Ya, por ejemplo, lo voy a volver a convertir en editable poly. Si yo quisiera colocarle líquido, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el vértex interior. Me aseguro que esté el vértex solamente el interior. Y voy a aplicar growth, vale decir que crezca la selección. Y que crezca hasta una cierta altura. Vamos a hacer una menos. Y con control sostenido voy a cambiar a polygon. Y le voy a dar menos.
Y claro, seleccioné solamente los polígonos interiores. Voy a clonarlo con Shift sostenido. Lo cloné. Le doy OK. Voy a deseleccionar esa geometría. Tomo esta geometría. Voy a aplicar un border en la zona superior para cerrar ese objeto. Y aplicamos un cap. Y ya tenemos el líquido interior. Ese líquido interior se ve negro, y se ve negro seguramente porque cuando hice el clon, quizás se invirtieron los polígonos. Déjenme verificarlo. Para que yo voy a seleccionar todo el cuerpo, todos los polígonos del cuerpo. Todos los polígonos, con control A seleccioné todos los polígonos. Y le voy a aplicar un flip. Y cuando apliqué el flip, lo que hice fue invertir la posición del plano. Fíjense que el gizmo está distante con relación al objeto. Voy a afectar el pivote y lo voy a llevar al centro del objeto. Voy a tomar este objeto y lo voy a dejar el pivote en el centro. Lo suelto, tomo este elemento y le aplico un align para que quede centro con centro. Voy a ir a la vista frontal zoom, lo voy a dejar en wireframe y voy a posicionar en forma correcta el líquido interior. Lo mismo, si yo quisiera hacer que, claro, este vaso tiene una zona inferior, que el vidrio sería más grueso. Bueno, en ese caso, claro, tendría que clonar los polígonos interiores de esta zona, duplicarlo para generar una mayor solidez en esa zona. Pero insisto, yo quiero explicarle otras cosas de momento, eh, no el modelado del elemento, pero es para que entiendan de qué forma hice la botella, que sí, lo hice con un late y otros elementos bastante complejos. Eh, entonces ya, ¿dónde nosotros queremos? Déjenme cambiarle el color para que... No, dejémoslo ahí. ¿Dónde queremos colocar nosotros la etiqueta? Voy a ir a los Modify, voy a seleccionar polígono, déjenme colocarlo sólido, que se vean los polígonos, y la vista frontal zoom. Ya, voy a colocarle la etiqueta o la marca en esta superficie. En esa superficie, como está pequeña, esas son las luces que están interviniendo. Está bastante pequeño. Déjenme agrandar un poco la superficie. Ya, en esa zona voy a colocar yo la marca, en este caso, Coca-Cola. Entonces, para aquello, como el vaso va a ser transparente y yo no puedo colocarle transparencia y al mismo tiempo un sólido, entonces, claro, esta zona la voy a clonar. Le doy OK, suelto el vaso y este objeto voy a hacer el unwrap, es decir, el escalado de un material. Voy a abrir el editor y vamos a llevar ese elemento que tenemos ahí. Le echo un explode para dar la forma. Quiero verificar si está en la posición correcta. Está en la posición correcta. Ya, por lo tanto, cuando yo tengo el escalado, es que yo voy a hacer un template. Vale decir, voy a hacer una piel que después le voy a colocar a la forma. Para aquello me voy a Tools, Herramientas, Render, Render UV Template y guardo este template. Esperemos que abra y le voy a colocar en etiqueta vaso.
etiqueta vaso, parece que tenía una, no importa. Y lo vamos a guardar como un JPG. Le digo que sí, en su máxima calidad. Ok. Y luego cerramos y cerramos. Vamos a abrir Photoshop. Yo ya lo tengo abierto. Yo podría abrir y llamar a la imagen o simplemente abrir la carpeta donde se encuentra la imagen que yo acabo de crear, etiqueta vaso, y la voy a arrastrar a Photoshop y me va a abrir el archivo. Asignar espacio de trabajo RGB, por supuesto. Y aquí tenemos el template. ¿Ya? Les voy a explicar muy brevemente algunos elementos de Photoshop. Acá en la zona costado derecho tenemos las capas, tenemos el fondo. No vamos a intervenir nada de ese fondo, así que lo podría convertir en capa simplemente apretando este candado que tenemos en esta zona. Lo que yo quiero es colocar en esta zona el logotipo de Coca-Cola, que no es más que un texto en blanco. Para aquello voy a llamar a texto, texto horizontal, y voy a escribir un texto. Por defecto, últimamente tiene con un Loren. El Loren es un texto ficticio. Y voy a escribir inicialmente, déjenme dejarlo en unos 150 eh, pigas, y lo voy a escribir con la fuente tipográfica de Coca-Cola, que es Loki Cola, que yo obviamente descargué. No viene por defecto en el programa. Coca, lo colocamos en forma horizontal o podemos jugar un poco. Podríamos jugar un poco. Y voy a apretar la capa de fondo, voy a volver a apretar Coca-Cola y lo quiero agrandar. No lo voy a agrandar alterando los picas, sino que simplemente transformando. Y para ello apreté Control T. Y por lo tanto voy a simplemente con Shift sostenido escalar. Escalar. Lo voy a dejar así de grande. Voy a copiar esa forma y voy a duplicar. De hecho, me fui a las capas. Coca para ver si funciona. Voy a duplicar la capa. Ya dupliqué la capa. Y voy a hacer en la copia. Doble clic. Cola. Coca-Cola. Para salir del texto puedo pinchar cualquier capa y se desactiva. Estoy en selección. Fíjense que si me posiciono sobre la imagen la puedo desplazar con la herramienta de selección, y el cola también lo voy a agrandar un poco, que son algunos juegos que ha hecho Coca-Cola últimamente de una breve alteración de su imagen. Si ustedes se dan cuenta, claro, lo que estoy haciendo es muy simple. Estoy simplemente colocando al interior de los polígonos que le pertenecen al vaso la etiqueta. Lo importante ahora es que yo necesito colocarle el bitmap a un material, vale decir, el positivo, lo que se percibe, y voy a tener que colocarle el negativo de la imagen o la inversión de la imagen en ya sea un cutout, en el caso de la figura humana, y en el caso de este elemento que es un sólido, en la variable del material que se llama Transparency Map. ¿Ya? Lo vamos a ver al tiro. Si ya tengo listo el elemento, voy a seleccionar el fondo como capa, voy a ir a la zona inferior y voy a crear una capa nueva. Y esa capa nueva, como va a ser el positivo y la letra es blanca, en este caso, con la herramienta bote, voy a llenar esta superficie. Espero que este sea negro, lo estoy viendo un poco gris, pero
supongamos que es negro, y, y esta sería la imagen positiva. Por lo tanto, con Control Shift S voy a guardar la etiqueta vaso positiva como JPG, guardar, máxima calidad, le doy OK, voy a crear una nueva capa, y esa capa voy a hacer el negativo, vale decir, lo que era negro ahora es blanco y la letra que es blanca la voy a hacer negra. Por lo tanto, voy a llenar esta nueva capa con blanco. Voy a clonar o duplicar la capa donde se encuentra cola, hacer una copia, y esta copia, como es un sólido, simplemente me voy a ir a una imagen, ajuste, es un texto, sí, déjenme, estoy aquí. Si no, simplemente lo hago de otra forma. Y lo que quiero hacer es ver si me lo invierte directamente. Y no me lo está invirtiendo. No importa. Insisto, como es una tipografía, ya van a ver, para deseleccionar, control D. Y, no me... Ya. No, hagámoslo simple, más simple todavía. Tenemos en este caso cola, déjenme ver si funciona. Ajustes, curiosamente no da la opción. Extraño, extraño que no me dé la opción, pero bueno. Y lo voy a cambiar, lo voy a dejar en negro, en este caso. El coca lo voy a invertir y lo voy a dejar en negro. Color, 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 color. Ah, pero eso estaba negro. Y esta imagen, obviamente, sería negativa. Generalmente lo que estaba haciendo antes, yo inicialmente quería copiar la capa, ir a imagen e invertir. Si tú inviertes la imagen, se van a invertir los blancos, negros, negros. Pero como es un texto, claro, no me lo permitió hacer directamente porque no era una imagen, era un texto. Así que obviamente lo que tuve que hacer fue cambiarle el color a la tipografía. Control Shift S, y ahora vamos a tener etiqueta vaso negativo. Etiqueta vaso negativo. Esto como JPG. Aquí tenemos el positivo y ahora guardamos el negativo. Máxima calidad. Vuelvo al 3ds Max, estando seleccionado el elemento, voy a llamar a los materiales, déjenme crear una nueva vista, una vista 2, voy a llamar un material físico, physical material, y vamos a colocar en el base color, vamos a llamar un bitmap, vamos a ir a buscar el material que se encuentra en la carpeta que lo guardamos. Déjenme encontrarla rápidamente. Lámina final, etiqueta vaso negativo, etiqueta vaso positiva.
positivo, por lo tanto se ve sólido el elemento, y en este caso, como la forma es un sólido, voy a utilizar Transparency Map. Vamos a verificar. Transparency Map, vamos a llamar al bitmap y vamos a llamar al vaso negativo. Inmediatamente se dan cuenta que en el material ha quedado la Coca-Cola sobre una esfera transparente. Ahora, claro, déjenme aplicarlo. Lo voy a aplicar directamente. Recuerden que lo hacemos o directamente con la bolita o lo hacemos como asignar material a la selección. Se fijan, está transparente. Pero si yo hiciera un render en estos momentos, es muy probable que esto es un material, y como es un material, tiene reflexión. Y si yo le dejo la reflexión al material por defecto, ¿qué va a ocurrir? Que se me va a producir una reflexión o las luces van a rebotar en esa superficie y se vería el rectángulo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es que la reflexión de este material tiene que estar en cero. Y de esa forma hemos colocado la etiqueta transparente que obviamente vamos a posicionar en forma muy cercana a la superficie del vaso. El vaso, vamos a aplicarle un material transparente. Vamos a aplicarle un material avanzado, sí, con reflexión, pero con la máxima transparencia y Thin Wallet. Y lo aplicamos. Y de hecho le voy a bajar un poco la reflexión. Será este material avanzado, transparencia, reflexión 1.53. Bien. Y al líquido que está en la zona interna, déjenme recurrir a un material que ya tenía preconfigurado, supongo. El líquido de la Coca-Cola. Líquido de la Coca-Cola, transparencia, tiene un tinte negro, negro rojizo. Lo vamos a asignar en el vaso, déjenme generar una modificación y nuevamente lo asignamos. Voy a cerrar y vamos a quitarle las líneas y el vaso, claro, ya está totalmente transparente con la Coca-Cola y el líquido obviamente está en ese interior. Ahora, claro, por eso se darán cuenta que cuando yo hice la botella
cámara, la botella tiene una gran cantidad de luces interiores y es por eso que se percibe el líquido con su color, ¿ya? Pero la etiqueta, como les digo, no es más que así de simple o complejo. Es un template y ese template se lleva a Adobe Photoshop y en Photoshop se hace la modificación generando el positivo y el negativo para cargarlo en un material. Déjenme agrupar esto y lo hemos agrupado. Por lo tanto ya tengo la botella y tengo un vaso más bien corporativo, un vaso corporativo de Coca-Cola. Para el caso de la figura humana es exactamente algo muy similar. Voy a irme a donde se encuentra el vaso, vista frontal zoom, voy a colocar un plano. Si le quito o no le quito las divisiones, no importa mucho. Voy a generar un plano. Ese plano también le podría hacer un template o simplemente eh, distorsionarlo, trabajarlo. La verdad es que le debiera hacer un template. Entonces, a ese plano vamos a aplicarle el unwrap. Vamos a abrir. Vamos a hacer un explode para que adopte nuevamente la forma que tiene. Esa es la forma que tiene el plano. Y así recuerdan de qué forma hacer el template. Eh, Me voy a herramientas, me voy a render UW template, hacer el template, guardar el template, coloquémosle figura humana, figura humana, figura humana, figura humana, lo guardamos como JPG, le damos OK, guardar, cierro, cierro, voy a Adobe Photoshop, voy a llamar a figura humana template, que es esta forma. Si yo quiero crear un archivo nuevo en Photoshop, lo puedo arrastrar, pero lo tengo que arrastrar y colocarlo en esta zona superior. Aquí tengo el template, busqué una imagen PNG, una PNG en internet, lo voy a arrastrar al mismo archivo, por esto estoy aquí en el centro y Enter, me ha creado una imagen con filtro inteligente, le voy a suprimir el filtro inteligente. Botón derecho del mouse, rasterizar capa y me lo convierte en una capa normal. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escalar esta persona, control T, shift sostenido, y voy a escalarlo, enter, ya. Entonces nuevamente, el positivo es la figura humana contra un fondo blanco. Por lo tanto, me voy a ir a las capas, voy a seleccionar el fondo, voy a crear una capa nueva y con el bote, la herramienta bote, voy a colocar blanco y control shift S, figura humana,
Déjenme, como ya tengo una con la misma nombre, voy a poner figura humana 2, figura humana 2, JPG, pero es la figura humana, recuerden, positiva, positiva, guardar. Ok, ahora voy a apagar la capa de blanco. Voy a tomar la capa donde está el hombre. Botón derecho, ahora sí, voy a duplicar la capa, porque estoy duplicando la figura humana. Voy a apagar la anterior, estoy en el hombre PNG copia. Voy a ir a imagen, ajustes y voy a llamar a las curvas. Y lo que yo quiero es que toda esta figura se vea blanca. Por lo tanto, en las curvas que va del blanco al negro, el negro lo voy a elevar a blanco. Le doy OK. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahora? Que voy a tener que crear una capa nueva. Sí, por supuesto. Una capa nueva sobre la blanca. Y con el bote vamos a pintar esa capa negra. Negra. Déjenme dejarla negra porque me molesta que esté tan gris. Y negra, negra. ¿Ya? Negra. Por lo tanto, hemos generado el negativo de la figura. Control Save, JPG, donde está figura humana positiva 2. Ya, y ahora vamos a guardar una figura humana negativa 2. Guardar. Ok, vuelvo a 3ds Max y el plano, vamos a crear el material. Por lo tanto, en este caso, voy a llamar un material físico. También, en este caso, le voy a quitar avanzado, le voy a quitar la reflexión para que no brille la figura humana. Me tiene alterado que esté en 53 ya. No sé por qué está volviendo a 2. Déjenme cambiar algo. ¿Qué está bloqueado? O sea, algo tengo bloqueado. Discúlpeme, niños, pero algo tengo bloqueado aquí. No importa. Reflexión. Después lo veo. Ya, la base de color, voy a llamar un bitmap. Y ese bitmap va a ser la imagen positiva. Figura humana positiva. Se ha colocado la figura humana en esa zona. Tenemos el bitmap. El material que se ve en forma realista. Y como es una figura humana que tiene muchos matices en la forma, lo que yo quiero es separarlo del fondo, por lo tanto le voy a aplicar un cutout. El cutout es muy equivalente, pero no es igual al Transparency Map. Vamos a llamar al bitmap, vamos a seleccionar la figura humana negativa 2. Ok, verificamos y se ha vuelto transparente. Por lo tanto, se la aplicamos directamente al plano que ya está escalado y tenemos la figura humana en el espacio. ¿Se fijan? Ese brillo es el que no se tiene que producir y por eso es que dejamos el material con transparencia 0. Perdón, con reflexión. Con la reflexión del material en 0.
Después voy a verificar. Esto no se preocupen, yo tengo algún problema, tengo algo trabado, pero ¿qué le vamos a hacer? Y como les digo, de esa forma, así como les digo, hemos hecho un pequeño vaso y la reinserción de esta figura humana que yo voy a suprimir ya que ya la tengo. Y voy a ir a la vista de cámara y si no lo he modificado, no voy a lanzar el render porque, claro, ustedes comprenderán que yo tengo una forma tan compleja con tantas luces que no es tan rápido. Se las vuelvo a mostrar más. Pero luego yo quería enseñarles y volverles a mostrar de qué forma podíamos insertar una etiqueta, un logotipo, en este caso, una figura humana, en el espacio para obtener una imagen o su render, obviamente, su render con figuras humanas al interior. Recuerden que como es una imagen que es plana, si bien le están incidiendo las luces que están aplicadas en el espacio, es una imagen plana, por lo tanto tiene que ser colocada en forma frontal a la cámara, ¿ya? Y sí, más adelante, si quieren, podemos seguir experimentando y jugando para lograr formas muy, muy complejas. De momento, eso es todo. Muchas gracias.